Buenas tardes, espero que todas estén bien. Las invito ahora a compartir un tiempo de la palabra. Muchas de nosotras somos mamás, algunas ya son abuelas, otras tías, también hay quienes serán mamás en el futuro. Sin importar el rol que tenemos dentro de la familia, todas cumplimos un papel muy importante. Todas somos una pieza de mucho valor. Les voy a pedir a todas, si tienen un papelito ahí a mano, que escriban allí cuál es el deseo de su corazón para la familia. Si no sos mamá, puedes escribirlo como hija también. Y les voy a pedir que pongan allí cuál es el deseo de su corazón, sin importar la edad que tengan sus hijos o si tienen nietos o ya son grandes, sin importar eso, les voy a pedir que lo escriban allí. Yo le pregunté a un grupo grande de mamás cuáles eran los deseos más grandes o las prioridades que ellas tenían para sus hijos. Elegí diferentes grupos, busqué que tuviesen niños pequeños, recién nacidos, niños grandes en edad escolar, en edad liceal. Algunas ya eran adultos, busqué madres jóvenes, madres ancianas, solteras, casadas, incrédulas, cristianas. Quise buscar una variedad para tener una diferente respuesta a toda esta pregunta que recién les hacía. ¿Qué es lo que tú deseas para tu hijo? ¿Qué es lo que tú deseas para que sea la prioridad en su vida? Que ellos puedan alcanzar y como meta, vamos a decirlo así. Y saben que las respuestas fueron muy variadas que me gustaría compartirlas, pero son muchas. Pero las voy a resumir en 3 palabras. Las respuestas casi todas rondaban en estas 3 palabras: salvación, salud y bienestar. Ese bienestar englobaba sea que se casen en un futuro con personas que amen a Dios, que sean buenas personas, que ayuden al prójimo, que tengan lindas familias, que puedan tener un hogar una casa propia, que puedan formar un lindo hogar, que tengan un buen trabajo, que tengan un buen pasar. Y algo que no faltaba es que muchos pusieron y se repetían las palabras amor y felicidad. Y creo que como madres todos queremos y disfrutamos de ver a nuestros hijos felices. Estoy segura que como hijas de Dios, también nosotras reiteramos muchos de esos deseos, lo hemos orado a Dios y le hemos buscado ser mujeres que guíen de manera exitosa a sus hijos al Señor. En todos los aspectos, ¿verdad? Nos preocupamos porque les vaya bien en la escuela, que estén bien atendidos, que tengan una buena alimentación, que tengan lindos recuerdos. Creo que día a día todas nos vamos buscando un poquito más de ayudarles a ellos a disfrutar y a ser mejores personas. A veces escuchamos y hemos dicho la frase: los hijos no vienen con un manual, vamos aprendiendo en el camino. Es más, yo lo he dicho, pero saben que en parte es verdad, pero en otra parte no, porque el Señor nos ha dado el mejor manual para saber cómo ser madres que tengan hijos felices y llenos de amor. Y está en su palabra. Y les voy a invitar a ir al Salmo 128, donde podemos encontrar palabras que nos orientan en este aspecto. ¿Cómo podemos buscar eso en la palabra de Dios? Y allí está muy claro, y vamos a leer juntas el Salmo 128, y dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel.
Bienaventurado, así empieza el Salmo, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado es una palabra que significa feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz. También se define como alguien que goza de felicidad plena. Justamente lo que mencionaba anteriormente, el deseo de toda madre es que sus hijos gocen de plena felicidad. Y todas nosotras, como integrantes de una familia, creo que todas deseamos eso, ¿verdad? Que haya felicidad. En este pasaje puntualmente nos menciona con mucha claridad quiénes serán bienaventurados. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esta es la condición que muchas veces encontramos en la Biblia, que Dios nos dice que para ser bienaventurados son los que temamos y andemos en los caminos de Él. Serán bienaventurados todos los que teman a Jehová. Y ese temor, en el contexto de la Biblia, no significa tener miedo o estar asustado de Dios. Poseer temor de Dios es practicar la obediencia y amor con todo el respeto que se merezca en todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Eso es el temor a Dios. Es obedecer la palabra de Dios, amar, tener respeto por Él, haciendo las cosas porque realmente queremos agradarle a Dios. El resto de este salmo menciona las consecuencias de vivir en el temor de Dios. Y más adelante lo veremos, porque aquí vamos a detenernos en este primer versículo que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Cómo puedo enseñar a mi hijo a temer a Jehová para que en un futuro él sea bienaventurado? No en un futuro lejano, sino en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo puedo enseñar a mi familia el temor de Dios? Y en primer lugar vamos a ver que enseño el temor de Dios cuando guío a mis hijos al Salvador. Nuestra meta como madres debe ser, antes que nada, que nuestros hijos sean hijos de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad más grande y el deseo más grande. Es ayudarlos a ellos a reconocer su condición de pecadores y poder conocer al Salvador. Una autora cristiana que tiene muchos libros de maternidad y de matrimonio y sobre vida cristiana para las mujeres, me gusta porque usa una frase que yo he usado mucho en estos años. Dice así, y a mí personalmente me ha animado, dice, nunca es demasiado temprano para orientar la vida de los hijos hacia el cielo. Y es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Es nuestra tarea como madres. Lo primero, ya desde chiquitos, ir guiándolos al conocimiento. Desde el primer día, desde que está en la panza, ya estar orando por ellos. Desde que nacen, es tiempo para estar orando y guiándolos al Señor. Miren, esta no es una tarea que nosotros tenemos que delegar a la iglesia, a los maestros de la iglesia, a algún hermano, no, es una tarea para nosotras. Dios fue muy claro en la Escritura cuando le dijo al pueblo de Dios que debían hablar día y noche a sus hijos, ¿sí? Sobre el Señor. Y les voy a pedir, les voy a invitar que vayan a Deuteronomio 6, 5 al 9, y sé que es un pasaje muy conocido, pero es tan claro, que realmente no tenemos ni que dudar de lo que dice allí, ni siquiera darle otro conocimiento, sino lo que dice allí. Y dice así, Deuteronomio 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Este pasaje me encanta, porque es así como debemos ser como hijas de Dios, como madres. Dice muy claramente, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿En qué momento? Todo momento. Me gusta mucho este pasaje porque a veces decimos, ay, no tenemos que ser pesados hablando. No, acá lo dice bien en claro, estarán en todo momento en nuestra vida, hablándoles a nuestros hijos, buscando oportunidad cada día para enseñarles y dirigirles hacia el propósito de Dios para sus vidas. Ver un atardecer juntos y decir, wow, mira qué maravilla. Algo que yo siempre le digo a mi hija es cuando ve un precioso atardecer es, qué caja de colores que tiene Dios. Es el mejor pintando. Y a veces nos da esa oportunidad chiquita para hablar que la creación es de Dios, que todo lo que vemos lo creó el Señor. Y son cositas que desde chiquitos vamos poniendo en el corazón de nuestros hijos, que cuando llegan las costumbres de este mundo y la filosofía de este mundo entra, nuestros hijos saben desde chiquitos que no, que el que creó el mundo, el que hizo todas las cosas, es Dios. Y eso es de a poquito, es algo que vamos sembrando todos los días, sea que vamos caminando, que vamos observando flores, que vamos conversando aún del sabor de la comida y la variedad de las frutas, sin importar, siempre buscar una ocasión donde podamos guiar a nuestros hijos a que piensen en Dios. Eso es lo que realmente ese pasaje va diciéndote, es que cada día tenga que estar presente el Señor en sus charlas, en sus conversaciones. Dios tiene que ser un integrante más de la familia, no una visita, sino un integrante más de nuestra diario vivir. Otra manera en la que enseño el temor a Dios, además de guiar a mis hijos al Salvador, es cuando vivo como Dios indica. Y si ya somos hijas de Dios, nuestra manera de actuar debe reflejar eso exactamente. Luego de recibir a Cristo como el Señor y Salvador, es el comienzo de nuestra vida espiritual y del crecimiento espiritual. En ese momento, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en tu corazón, a fin de cumplir la voluntad de Dios para tu vida, comenzando con crecer espiritualmente. Ese crecimiento requiere de fuerza, motivación y el alimento espiritual que ofrece la palabra de Dios. Y les voy a invitar a ir a Primera de Pedro, donde allí nos dice, también en la palabra, nos sigue mostrando indicaciones sobre nuestra vida espiritual. Y dice en Primera de Pedro 2:2, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué dice aquí? Dice que deseemos como niños recién nacidos, ¿verdad? Como el niño desea alimentarse, ¿verdad? Tomar esa leche, y lo escuchamos llorar y pasa mal cuando a veces reconocemos el deseo de que tienen hambre porque los escuchamos llorar o porque están pasando mal y están desesperados, decimos muchas veces, ¿no? Así igual, dice en la Biblia que nosotras tenemos que desear la palabra de Dios, desearla con muchas ganas. Tiene que ser lo primero que decimos cuando nos levantamos. Siempre yo leo por ahí, dice, primero tomo mate, después existo, primero café, después existo. No, primero la palabra de Dios, cuando nos levantamos, cuando comenzamos el día. Qué lindo es comenzarlo de la mano del Señor, que sea nuestro primer deseo en la mañana, poder servirnos de la palabra de Dios. Y dice aquí, ¿verdad?, que debemos estar deseosos de recibir esta porción diaria. Y otro pasaje, bueno, en la palabra de Dios encontramos muchísimos pasajes que hablan sobre crecimiento y sobre lo que debemos aprender, ¿verdad?
Pero en Proverbios 23:12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Cada día, ¿verdad? Nos insta a aplicar la palabra de Dios y estar con oídos atentos a la enseñanza. Estoy segura que también hay muchos pasajes que ustedes pueden recordar que nos enseñan de la necesidad de crecer por medio de la palabra de Dios. Esto es algo que no debemos dejar. A veces capaz que pasamos muchos años en el camino y en la iglesia, ¿verdad? Capaz que desde niñas conocemos al Señor, desde jovencitas, y como que uno siente, no, ya conozco, no, la porción del Señor es nueva cada día, y todos los días, por más que leamos cosas nuevas, que ya hemos leído montones de veces, Dios siempre tiene algo para decirnos, porque su palabra es viva y eficaz, y todos los días está siendo útil para nosotros. Al recibir este alimento espiritual, mi vida comenzará a cambiar porque ya no estaré siendo guiada por mis pensamientos o por mis acciones, sino por la palabra de Dios que he guardado en mi corazón y ha transformado mi mente. Ese es el poder, uno de los tantos poderes maravillosos que tiene la palabra de Dios. Va a transformar mi mente. Voy a dejar de pensar cómo piensa este mundo, de usar las filosofías, la psicología, que de a poco se va metiendo, como colando entre grietas en nuestro pensamiento. Algo que ataca mucho nuestra mente es las redes sociales y el estar leyendo cosas que a veces nos lleva a hacer cosas que van contra la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a tener el discernimiento para saber qué es lo que estoy leyendo está bien, lo que estoy escuchando está bien. ¿Agrada a Dios esto? ¿Estoy siendo de ejemplo para mis hijos al escuchar esto? A esto hablamos de cuando hablamos de vivir como la palabra de Dios. Voy a enseñarle el temor a Dios a mis hijos cuando voy a poner en práctica lo que vivo, ¿verdad? Y pienso en esto, por ejemplo, en situaciones tan sencillas como ir al supermercado y que la cajera te dé mal el cambio y tú le devolvés, aunque sean 3 pesos. Es un ejemplo que le estamos dando de honestidad, ¿verdad? Yo soy maestra, como algunos saben, y algo que le repito a diario a mis alumnos, pobrecitos, es la integridad, es hacer lo correcto aunque nadie nos vea y ser íntegros. Eso lo aprendemos en la palabra de Dios. Dios nos va transformando la mente para que seamos íntegros cada día, aunque nadie nos vea. Nadie te vea lo que estás leyendo o lo que estás pensando, o nadie vea la buena acción que estás haciendo, así sea juntar un papelito del piso. Voy a decirles, como mamá, mi vida cambió mucho cuando empecé a ver que 2 ojitos me miraban todo el tiempo y a veces no me están mirando, pero lo hago igual porque es correcto, ¿verdad? Y es importante que aún en cosas tan chiquitas como cuando viene alguien y golpea las manos para pedirnos algo o para vender algo, y le decimos, no, quédate quieto que se va. Espera un poquito, así se va rápido. No, salir, atenderlo, ser amable. En estos años yo he pensado muchas veces en cuando uno va a acercarse a alguien a prestar ayuda, me están mirando, quiero que me imite. No porque me está mirando toda la gente que hay alrededor, sino porque mi hija me está mirando. Porque quizás ella hoy no lo vea, no lo comprenda, pero en el futuro fueron semillitas de bien que fuimos plantando allí, porque vamos viviendo realmente como Dios lo indica. Si necesito perdonar a alguien, si ella me está hablando, escuchando hablar mal de la gente, o está viendo cosas que no digo pero no hago, como dice el dicho, en realidad estoy marcando su vida de manera negativa. Y esto es muy importante, saben, que nosotras pasemos tiempo con la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos transforma, no somos nosotras, no es un algo que nosotras vamos a hacer porque sí nomás.
sino que es la palabra de Dios la que transforma nuestro corazón, nuestra mente, para que nuestro pensamiento llegue a ser el pensamiento de Cristo. Se dan cuenta que cuanto más tiempo pasamos con el Señor, Él va cambiando nuestra manera de pensar, así como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Qué lindo es que nos reconozcan porque andamos con el Señor. Que ese sea nuestra manera de vivir. Como dice la palabra, ahí está el manual, ese manual que hablábamos recién. Este es el manual, la palabra de Dios. Y saben que cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a vivir con nuestro ejemplo, como decía recién, hacia nuestros hijos. Y esa es otra manera en la que puedo enseñar del temor de Dios, cuando enseño a través de mi ejemplo. Si el Espíritu Santo mora en mí, si me alimento a diario con la palabra de Dios, estaré mostrando la obra de Dios en mi vida. Y en Gálatas 5, este es uno de mis pasajes favoritos, en Gálatas 5, 22, y muy conocido, ¿verdad? Pero vamos a detenernos allí. Y dice en Gálatas 5, 22 al 26. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y este pasaje es bien claro ahí. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este pasaje nos muestra que si permitimos a Dios transformar nuestras vidas, si nosotros dejamos que haga el Espíritu, en la obra, vamos a demostrar el fruto del Espíritu. Dentro de las respuestas que este grupo de mamás que yo les pregunté me daban, dentro de sus respuestas, muchas contestaron que el amor era uno de esos deseos que mencionaron para sus hijos, ¿verdad? Y qué importante es el amor y qué valioso que es en la vida de cualquier persona. Así como lo dice el apóstol Pablo, dice, puede haber mucho, pero el amor es lo más importante. Y así es, ¿verdad? Creo que todas podemos decir, pero yo amo a mi hijo, yo amo. Ellos no lo saben. Ellos puede ser que no sepan que nosotros los amamos. Y pienso, ¿no?, en que a veces nosotros mostramos el amor a ellos y nosotros no nos damos cuenta que en realidad ellos no están entendiendo que los amamos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amás? Eso es algo que le tenemos que decir a diario. Igual que a diario tenemos que darle un abrazo, decirle una palabra linda, halagar algo que hagan. Lamentablemente muchas veces buscamos y rezongamos hacia lo negativo, pero qué lindo es cuando nosotros vamos a nuestros hijos y les mostramos, qué lindo como hiciste esto, muchas gracias por lavar los platos, me aliviaste la tarea, qué lindo como le hablaste a tu hermano en vez de rezongar, qué bueno como sacaste la basura, gracias por quedarte un rato sentado conmigo, me alegra el día. Cosas sencillas, igual que pasar por al lado de ellos, mostrarles un mimito, una sonrisa. Saben que los niños los niños que se sienten amados son niños felices. A veces decimos, no, porque mi hijo quiere esto, quiere lo otro, quiere aquello, pero lo que más le importa a un niño es que lo amen, es que se sienta amado y qué más y más importante por sus padres. Que sienta ese amor, que sienta ese cariño. Y sé que hay edades que no son fáciles, pero podemos nosotros buscar la manera de mostrar amor a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, a ese adulto, ¿verdad? Que sin importar la edad, yo tengo muchos años y siento que mis padres me aman. Y no dudo del amor de ellos, porque me lo demuestran.
Y eso es algo muy importante, que día a día nosotros estemos mostrándole el amor por un mensajito, por una palabrita, una cartita. Me gusta esconder cartitas por todos lados y que las encuentren y así alegrarles el día. Entonces son momentos lindos donde podemos ayudarlos a ellos a desarrollar ese amor. Y es por eso que a veces, aunque nos cueste mucho, ¿verdad? A veces no tenemos esas ganas, pero si nos alimentamos del Espíritu Santo a diario, vamos a tener ese combustible que necesitamos para llenar el tanque de nuestros hijos. Si tenés amor, vas a dar amor. ¿Y qué mejor que el amor de Dios? Si Dios llena nuestro corazón con su amor, vas a tener ese amor para darle a tus hijos, aun cuando estés enojado, aun cuando sientas que no se lo merecen. Dios va a llenar tu vida de ese amor para poder dar a ellos. Y muchas veces nos vamos a sentir agotadas, frustradas e irritables cuando nuestros hijos nos hablan o hacen algo, no reaccionamos con amor. Somos ásperas, somos duras. Descargamos muchas veces nuestro enojo o frustración con ellos. ¿Y cómo puedo luego hablarle de amor? Tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, nuestras miradas, nuestras reacciones, aún ese revoleo de ojos que nosotros hacemos, una expresión nada más, porque a veces sin darnos cuenta estamos lastimando el corazón de nuestros hijos, que es muy vulnerable, y piensan ellos enseguida, sienten que ya no los amamos, aunque para nosotros es muy claro que los amamos, para ellos no. Y es muy importante que nosotros nos llenemos de Dios para poder dejar que el Espíritu Santo provoque ese amor en nosotros, porque lo dice acá, el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar. Y siguiendo con ese pasaje dice gozo. ¿Y cuántas veces ven tus hijos el gozo en ti? Vieron que en el trajín del día a día a veces uno pierde el ritmo y no andamos muy contentas todo el tiempo, ¿no? Pero qué lindo es que ellos vean que estamos gozosas aún en medio de los problemas. Y el gozo proviene del Espíritu Santo y va de la mano del amor. Nuestra vida está llena de tareas y responsabilidades que muchas veces nos hacen estar tan agotados que nos parece que quedamos sin la cuota de gozo. Pero si nosotros tenemos una buena relación con el Señor, el gozo también vendrá aún en el día más difícil. Imagínense que cuántas veces nosotras llegamos y con esa mochila pesada, llena de cargas y de problemas, y no te encontrás las cosas como te gustaría, o no ves en la respuesta que te gustaría, o recibís la tarea de tu hijo y no tiene la nota que querías, y ya nuestra reacción es mala. Pero saben que aún en medio de esas cosas feas podemos actuar con gozo. No quiere decir que vamos a tomarlo para la broma, sino que vamos a tomarlo con una reacción tranquila, con mostrar la parte positiva de todo eso, buscarle la vueltita ahí, para que no perdamos ese gozo. Qué lindo es que nuestros hijos nos vean que tenemos gozo. Mamá está contenta aún en cualquier momento de la vida. Vieron que creo que todas hemos escuchado la frase que la madre es el corazón del hogar. Y es así. No es por sernos las importantes, pero es así. Cuando nosotros estamos gozosas, nuestros hijos también. Cuando nos sentimos bien, en la casa se siente diferente. Y no importa la batalla que estemos viviendo, ni las circunstancias, el Espíritu Santo va a hacer la misma obra en mí como en cualquiera de ustedes, porque el Espíritu Santo es poderoso, ¿verdad? Y eso, Él va a ser quien transforme mi corazón, y va a hacer que yo tenga una buena disposición, que sienta amor, que sienta gozo.
Y qué lindo es el fruto que sigue después. Voy a mencionar a los dos, dice paz y paciencia. Y qué importante es que vivamos en paz. Creo que a ninguna nos gusta vivir en un lugar donde no se siente la paz, no se siente bien, ¿verdad? Y qué bueno es que nosotras busquemos que ese ambiente de paz también estén allí. Y saben que los versículos anteriores a Gálatas 5:22 mencionan las obras que pertenecen a la carne, es decir, aquello que como hijas de Dios dejamos atrás. Como hijas de Dios nosotros dejamos en nuestra vida anterior, vamos a decirlo así, en el viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, tenemos que dejar esas actitudes. Y acá vamos a leer, pueden leer desde el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, y entre algunas de ellas leemos ahí pleitos, celos, iras, contiendas, y en otro pasaje de la Biblia también menciona gritería, que saben que muchas veces en nuestra casa puede ser, vuelvo a esto de que nos enojamos o nos molesta algo y nuestra reacción, ¿cuál es? Lamentablemente muchas veces es gritería, es discusión. Algo que leí hace poco y me gustó mucho, decía así: piensa cuando discutes con tus hijos si esto va a tener valor dentro de 10 años, si esto era tan importante como para lastimar esa relación con ellos. Y a veces discutimos por cosas que mañana ni nos vamos a acordar, pero en ese momento agrietamos el corazón de nuestros hijos. Y qué importante es que ellos puedan tener un ambiente de paz, ¿sí? Porque no es que nosotras solas estemos viviendo en paz, sino que todo lo que esté pasando en la casa tenga paz. Y es muy importante que nosotros logremos esa armonía, esa tranquilidad en nuestra casa. Porque si nosotros gozamos y disfrutamos en el fruto del Espíritu vivir en amor, gozo, paz, paciencia, vamos a tener benignidad, vamos a ser bondadosas, vamos a tener mansedumbre, templanza, y todo eso viene de estar con el Señor. Eso es fruto del Espíritu, y debemos cada día buscar, ¿sí? Cada día la palabra. Y saben que el crecimiento espiritual debe ser un anhelo y una búsqueda permanente. Muchas veces requiere negarnos a nosotras mismas, requiere un sacrificio, pero ¿no fue mayor el sacrificio del Señor? Y este sacrificio es algo que tenemos que buscar minuto a minuto, día a día, año tras año, ser perseverantes. Un deportista no puede ganar una carrera si practica de vez en cuando. Yo tengo mucha experiencia en matar plantas, lamentablemente, porque las riego de vez en cuando las veo. Cuando paso por al lado y veo que están ya medias muertas, me acuerdo. Pero esa no es, ¿verdad? Si yo quiero obtener un buen fruto, tengo que ocuparme día a día de esa plantita. Igual que un deportista, si quiere ganar una carrera, todos los días tiene que entrenar. Igual que nosotras, si queremos tener el fruto del Espíritu, tenemos que buscar al Señor todos los días, día tras día, año tras año, hasta que estemos con el Señor, día tras día. Y aunque eso no nos parece fácil, la palabra de Dios nos alienta y nos anima. Y creo que todos conocemos Filipenses 4:13 y lo hemos repetido tantas veces. Y tenemos que vivirlo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a dar la fortaleza para hacerlo, Él nos va a dar la fuerza para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y recordemos, la madurez se cultiva en tiempos de paz a fin de poder afrontar los tiempos de dificultad. Y qué lindo es que nosotros podamos afrontar las dificultades con madurez.
Podrás guiar a tu hijo a temer a Dios cuando vea que es algo normal en tu vida. Piensa en cuántas cosas le has enseñado y no creías que sería fácil. Cuántas cosas que otras veces él está imitando, ¿verdad? Hay cosas en el día a día que tu hijo hace porque te imita, ¿sí? Cómo agarramos hasta el cubierto, cómo abrimos una botella, son cosas que muchas no les hemos enseñado, lo han aprendido de imitarlo. Qué importante es para la vida espiritual que nuestros hijos nos vean leyendo la palabra de Dios, que nuestros hijos nos vean orando, que cada día que servimos lo hagamos con gozo, que ellos vean que hay frutos en nuestra vida, un fruto del Espíritu. Y esa es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Es lo que más debemos preocuparnos, que ellos tengan el temor de Dios. Y como les decía antes, en este pasaje del Salmo 128 nos da las consecuencias de vivir de acuerdo al temor de Dios, ¿verdad? Si yo temo a Dios voy a ser bienaventurada, pero también nos dice allí, en el versículo 2, dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Aquí es las consecuencias de vivir como nosotros leíamos ahí, de temer a Dios. Nuestros hijos, dice en el versículo 2, podemos resumirlo como que tendrán trabajo y les irá bien. En el Salmo 1 dice que somos bienaventurados los que andan en el camino de Dios, ¿verdad? Los que cumplen sus mandamientos. Me encanta ese versículo que dice que todo lo que haga prosperará. Es una promesa que como hijos de Dios vamos a poder transmitir a nuestros hijos también, ¿verdad? Qué lindo, qué felicidad es ver a nuestros hijos triunfar en aquello que es correcto. En el versículo 3 también habla de tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa, y se refiere a la familia, una institución divina donde se comparten las alegrías y las tristezas. Se afina el carácter y se cultiva la responsabilidad, siendo cada uno un elemento necesario en la felicidad del otro. Y qué lindo va a ser el día de mañana, o muchos de ustedes que ya pueden estar disfrutando de ver a sus hijos teniendo buenas familias que agradan a Dios. Y en el versículo del 4 al 6 menciona allí que quien teme a Dios será bendecido en todo lo que haga. Se le reconocerá por ser justo, por ser honrado, viviendo de una manera ejemplar. Es feliz en la prosperidad de su familia, de su ciudad, y alaba al Señor en todo. Y qué lindo es que en el futuro cuando alguien viene y halaga a nuestros hijos, o vemos que les va bien en todo lo que hace. Y podemos afirmar que como dice la Escritura, que todas esas cosas van a ser añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios. Como dice en Mateo 6:33, si nuestros hijos y nosotras buscamos con temor a Dios, todo lo demás va a ser añadido. Es lindo esto que yo les comentaba de las preguntas que les hice a las mujeres, que muchas de ellas me contestaban yo quería que mis hijos sean salvos y ya lo son. Yo quiero que mis hijos formen una familia que honre a Dios y ya la tienen. Yo quiero que mis hijos sirvan al Señor y ya lo hacen. Y qué gozo que podamos decir eso a nuestros hijos. Qué lindo es que nosotros veamos a nuestros hijos bienaventurados, felices, 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 porque temen a Dios. Ese debe ser el mayor deseo de nuestro corazón. Y me gusta mucho en las cartas de Juan, cuando dice, no encuentro yo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Esa debe ser nuestra meta como madres, como hijas de Dios,
¿verdad? Como hermanas en Cristo que también somos de nuestros hijos. Que nuestro diario vivir, que nuestro diario sentir sea guiar a nuestros hijos a ser bienaventurados. Dios nos bendiga en esta hermosa tarea de ser madres, de ser colaboradoras con las madres también y de poder animar a los demás a ser bienaventurados. Dios las bendiga.